Estamos preocupados por este tipo de nomenclaturas, ¿no? Pero en el fondo lo usamos, creo que con madurez, en el sentido de que ya no estamos pensando en que se trata de niveles de estatus primitivo o formativo. No es que estemos hablando de que son primitivos o que son formativos y que están en proceso de formación, ¿no? Esta escuela del clásico, del posclásico y demás, yo creo que ya está fuera de nuestra concepción lineal de desarrollo cronológico, ¿no? Lo usamos como una etiqueta, como una, igual que le llamamos olmecas, porque no se ha podido llamarles de otro modo y funciona. Yo creo que lo que requerimos por principio es un enriquecimiento de este cuerpo de información, de estos datos duros, como son la cerámica, buenas descripciones de los materiales, buenas monografías de la información y publicadas a tiempo, para que nosotros podamos tener la capacidad de valorar si el sitio de San Lorenzo Tenochtitlan se parece al a la aldea del Macayal que estamos estudiando, por ejemplo, ahorita, ¿no? A mí me gustaría tener, por ejemplo, un taller de cerámica con todos los arqueólogos que trabajan en la Olmeca, ver si efectivamente el tepalcate que yo llamo bícromo diferencial se parece al bícromo diferencial que hay en Oaxaca. Todavía no hemos llegado, yo creo, así lo siento, a la descripción formal en términos de desarrollo en contextos, digamos, de los diferentes niveles, de la élite y del pueblo, como decía, ¿no? Es muy interesante ver, por ejemplo, que en la aldeíta que nosotros estamos excavando, encontramos cerámicas muy finas, muy decoradas, extravagantes, formas raras, y cualquier otra persona diría, no, este es un material de la élite. Y no es cierto. Aparentemente no es cierto, está enclavado en la mitad del pantano. Para mí es más importante que cambiar esta nomenclatura que todavía funciona, concentrarnos en buscar una manera de intercambiar los datos más rápido, de manera más expedita y entendible entre nosotros, ¿no? Porque mientras yo no sepa bien cuál es la diferencia de los tepalcates de la zona o los artefactos en general de Mazatán o de Paso de la Mada, aunque están publicados y demás, no es lo mismo que morderlos. ¿Sí? Hay que verlos, hay que sentirlos. ¿Sí? Esa es mi perspectiva, hay que ser prácticos en ese sentido, ¿no? Hemos enfocado mucho a esta cuestión de los sitios ceremoniales o nucleares, pues porque hay lana para trabajar en esos sitios, ¿no? Si yo pido dinero para ir a trabajar a una aldea donde no voy a encontrar más esculturas de madera, pues no les van a dar lana, ¿sí? Porque no es espectacular encontrar y trabajar tepalcates y pasarme en la mesa 4 o 5 meses con la talacha, que no se ve, ¿verdad? El trabajo negro, el trabajo duro de estar tepalcateando, esas cosas no se notan, no se ven, o sea, bueno, creo que